En el podcast de hoy vamos a aprender la estructura que llevamos a cabo con nuestros funnels para poder facturar más de $100.000 de forma recurrente con nuestras marcas acá en Argentina, con nuestras tiendas online. En el podcast anterior hablamos con Juan de cómo contamos literalmente cómo pasamos de usar $30, comenzamos una marca de e-commerce con $30 y la llevamos a más de 124 millones de pesos argentinos facturados en menos de 90 días. ¿Ok? Y en este podcast el propósito es abarcar cuál es la estructura que llevamos a cabo. Porque todo el mundo lo que hace es enfocarse en los anuncios y tener una landing. Pero hoy en día eso no es suficiente. Si es que vos querés escalar de manera sostenida. Si es que vos querés nutrir de verdad a tus leads. Por eso vamos a ver qué tipo de cosas, quiz, advertorias, etcétera, podemos empezar a utilizar y cómo nosotros lo hacemos. Bien, ¿por dónde querés empezar, Juan? Pues hay que partir de la base que las personas que ven los anuncios, la mayoría van a ser tráfico frío, ¿cierto? Porque si estás creando una tienda desde cero, pues obviamente apenas te van a empezar a conocer. Y hay que tener en cuenta que con un anuncio de 30 segundos o de un minuto, lo que hagas, no puedes pretender que todo el mundo te compre, porque número uno, tienes que transmitir confianza. Y si no estás convenciendo a la persona de que de que tu producto es la solución a ese problema o la transformación que quiere lograr, no van a poner su tarjeta en el checkout Claro. de tu página, así de sencillo. Entonces, debemos pensar precisamente en estrategias de cómo brindar más confianza. Y por eso, no todo es cómo hacer anuncios ganadores, que eso hablamos en el podcast pasado, sino también cómo hacer embudos, funnels ganadores, que calienten y nutran a ese tráfico para confíen más en tu marca. Literalmente podemos pasar una tasa de conversión del 2% al 3% cambiando solamente una landing, cambiando una imagen en la Bob Default. Literalmente hay un montón de estrategias y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de la salsa, de cosas prácticas, no tanta teoría aburrida, ¿cierto? O sea, se Vamos van a a ir de revelar, acá con literalmente pasos accionables para que literalmente tengan un retorno de inversión práctico. ¿cierto? Mire, vas a descargar GenPages, ahí vas a encontrar plantillas directamente de advertorials, listicle y un montón de cosas. Si no conoces qué es GenPages, es una aplicación en Shopify que de por sí, si estás viendo esto, tienes que usar Shopify, no uses tienda nube. Con Shopify vas a tener mayor velocidad de carga, que es una métrica importantísima que no todo el mundo tiene en cuenta, porque de nada sirve que tú tengas un anuncio espectacular si luego cuando la persona le da clic, tu página se demora 10 segundos en cargar, porque tu página tiene que cargar en menos de 3 segundos, porque si no la persona se va a ir. Y si tienes, digamos, una velocidad de carga de un 50%, estás perdiendo, estás quemando la mitad de tu dinero, porque el 50% de la gente le da clic, no carga y se va. Entonces necesitamos una velocidad de carga mayor a un 70%. ¿Y cómo Ahora, se logra? antes de seguir con esto que es importante, que acabas de decir básicamente que si yo invierto $100 en pauta para comprar tráfico, el 50% del tráfico se va. O sea, estoy quemando $50. Tal cual. O sea, estoy quemando o sea, $50 que uno puede comer, pagar la luz, entre comillas, acá en Argentina, todo porque la página no me terminaba cargando bien. O sea, fíjense lo importante que es esto. Cierto. Quería retroceder a un cachito para que la gente sepa que es un advertorial, porque hay algunos de acá que no saben inglés. Y cuando yo me encontré por primera vez con el término de lo que es un advertorial, no sabía lo que era. Entonces, no sé si querés explicar un poco, es como un reportaje. ¿A qué hace referencia a lo que es el advertorial? ¿Qué es un advertorial y cuál es la función que tiene? Un advertorial es, imagina un artículo, un, 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 una noticia, cuando entras a una página de un periódico. Bueno, hoy en día no se usan tanto los periódicos como tal, pero imagínate una página que no es una página de producto como tal de Shopify, sino que está narrando una historia, está narrando un suceso relacionado obviamente con tu producto. Aquí ya hay que hacer research, investigar el mercado, como lo hablamos en el episodio pasado. Pero como dijimos que vamos a hablar práctico, dime un producto que se te venga a la mente, Facundo. Uy, no sé. Unas gotitas unas gomitas para dormir mejor. Unas gomitas para dormir mejor. Entonces, ¿qué sería lo tradicional? Que la persona, bueno, el dueño de la tienda crea los anuncios y lo manda a una página del producto donde dice, cómpreme. Este es el producto, estos son los beneficios, este es el precio, esta es la oferta y ya. ¿Cuál es el problema ahí? Que las personas aún no le han dado razones de por qué tu producto tiene un mecanismo único. Importante ahí, que lo hablamos ayer. Tienes que, ¿qué es una advertorial para ir al grano? Es por medio de una historia o de una noticia o un descubrimiento relacionado con lo que vendes, crear una narrativa para que la persona sepa por qué tiene que comprar el producto antes de ir a la página de ventas. Y ahora una Entonces, pausa. Para mí, aterrizándolo a lo de las gomitas, ¿qué título se te podría ocurrir ahí, Facundo? ok, antes de decirte un título,
lo que quiero decirles para que aclarar un poco, el fin del advertorial, sencillamente, es que la gente cuando vea el anuncio y haga clic, no sienta que le estamos vendiendo. ¿Ok? Y ese es un término que quiero abarcar acá, quiero hacer un paréntesis en el medio del podcast. La gente está acostumbrada a que literalmente les aparezca un anuncio y que los mande directamente una landing. Entonces todo el mundo anda con la guardia de frente porque están todos queriéndoles vender. Las personas te van a terminar comprando a vos con tu marca en tu tienda cuando tu funnel no parezca literalmente que le estás vendiendo, sino que parezca algo que se encontraron ellos de casualidad. Entonces, la premisa del advertorial es la premisa. El objetivo principal del advertorial es concientizar al cliente acerca de tu producto. Bien, nosotros con el anuncio, fíjense cómo estamos entrando ya en materia. Nosotros en el podcast pasado hablamos de cómo hacer anuncios ganadores, de todo lo que lleva a lo que es la estructura. Entonces, si vos viste el podcast anterior, que te recomiendo que lo vayas a ver, porque para eso estuvimos más de 38 minutos hablando, si vos viste el podcast anterior, vas a saber cuál es el funcionamiento de un anuncio, que no te lo voy a decir ahora, pero a fin de cuentas es llamar a tu avatar, ¿ok? Abordamos todos los tecnicismos de cómo llamar a tu avatar y cómo hacer que se quede enganchado con básicamente feedback loops en el podcast anterior. Así que te vuelvo a repetir, anda a mirarlo. Siguiendo con esto, nosotros con el anuncio vamos a captar el tráfico de nuestro avatar, de nuestro cliente ideal. Y cuando aterricen dentro de lo que es la advertorial, vamos a empezar a implantarles creencias, a tocarles sus dolores, a tocarles sus deseos, a tocar cada uno de los insights de los que hablamos en la vez pasada. Y vamos a hacer un viaje, por decirlo de alguna manera, dentro, vamos a tocar todos los resortes psicológicos de nuestro avatar con los 6 componentes que hablamos en el podcast pasado, en donde Juan los repitió más de 4 o 5 veces. Autoridad, mecanismo único, deseos, etc. No voy a hacer hincapié en todo esto porque necesitamos seguir avanzando, pero si querés mirar el podcast te lo voy a dejar enlazado acá en los comentarios y acá arriba. ¿Ok? Ahora bien, con lo que me decía Juan, ¿cuál es el título que nosotros vamos a agarrar? Acá entra un concepto muy interesante que se le suele llamar es el above the fold. ¿Qué es el above the fold? Es lo primero que la gente termina viendo cuando aterriza dentro de lo que es tu landing page. ¿Cuál es el funcionamiento del above the fold, Juan? El above the fold literalmente es como la primera impresión. Imagínate en el mundo del video, no necesariamente anuncios, sino contenido orgánico, lo que seguramente has escuchado, el hook. Que el hook de la gente dice, no, los primeros 3 segundos, los primeros 5 segundos, es simplemente ese primer gancho para que la gente pues no se vaya, ¿cierto? Consuma el contenido. Lo mismo aplica para las páginas. Cuando la gente le da clic en el celular, antes de hacer el primer scroll, ¿qué es lo que ven? O sea, ¿qué es lo que ven ahí? Boom. Entonces, el título debe decir claramente algo que capte la atención, algo chocante, una noticia, dependiendo pues del producto, y con una imagen y un texto, ¿cierto? Para que la gente se interese en por qué debe leerlo. Entonces, voy a dar un pequeño ejemplo. Dale la vuelta a tu celular. Un segundo. Todo el mundo antes hacía el hook. Este es el nuevo iPhone 17. Y ese es un hook malo. Está bien. Es un hook bueno porque llama la atención de todo el mundo, porque estaba todo el mundo con el hype del iPhone 17. Pero es un hook malo ¿por qué? Si llama la atención. Porque termina trayendo gente que no es tu avatar. Vos tenés que llamar la atención de las personas, sí, pero no de todo el mundo. Tenés que llamar la atención específicamente de tu avatar. ¿Se entiende? Entonces, al momento nosotros de hacer el título en el above the fold, ¿qué es lo que queremos conseguir? Literalmente captar la atención de nuestro avatar. Si volvemos a la prehistoria, si la gente leyó los libros de cito acá autores, Russell Brunson, Alex Hormozi, etcétera, personas que obviamente todo el mundo conoce en cuanto a lo que es el aprender a crear estructuras en cuanto a funnels y demás, todos saben que ¿quiénes fueron los primeros mejores copywriters que hicieron los mejores above the folds? Los que escribían en el periódico, literalmente, que estaban ahí con su cigarrillo y con su cafecita a las 7 de la mañana escribiendo las noticias. Entonces, así como ellos dominan el arte de escribir los mejores títulos, nosotros tenemos que dominar el arte, podemos inspirarnos de ver literalmente los títulos de los diarios y demás, y extrapolarlos en base a nuestro research, que hago un paréntesis, en el video pasado hablamos de cómo hacer research, las plataformas más importantes hoy en 2026 y que van a seguir siendo importantes en los próximos 5 años dentro del e-commerce. Pero sin irme de tema, es muy importante aprender a hacer el título / above the fold, las imágenes, etc. Esa primera parte que capta la atención de nuestro avatar. Porque eso es lo que va a decidir si va a seguir leyendo la advertorial o no. ¿Bien? Sí, claro. Bueno, pero aún no. Vamos a darle un ejemplo al oyente. Al oyente. Algo práctico. A nuestros amigos, a nosotros. Sí, supongamos que vendemos unas gomitas para dormir mejor. Okay. ¿Se te ocurre pronto un ejemplo above the fold, así de rapidez? Porque recordemos que primero hay que investigar. Miren, nosotros en base a nuestro research que vimos en el video pasado, como les dije, los 6 componentes, tenemos que identificar el deseo masivo que tiene la gente. ¿Cuál es la transformación final que las personas tienen? Hay una ecuación que se le suele decir la ecuación de valor. ¿Qué es la ecuación de valor? Básicamente es tener cierto tipo de variables que generan lo que es valor. El valor hace referencia al valor percibido que tenemos todos los seres humanos. Cada uno gasta el dinero en base a lo que para uno tiene valor. A mí, por ejemplo, me puede gustar más el iPhone naranja que el azul que tiene Juan. Me explico, para mí el azul, como lo tiene todo el mundo, no tiene valor. Una forma de decir. Un ejemplo medio pedorro, como quien diría. A lo que les quiero decir con esto es que ustedes tienen que saber cuál es el deseo masivo, a grandes rasgos, que tiene su oyente. Por decirlo de alguna manera, una persona que quiere dormir mejor, básicamente su deseo masivo es poder descansar a la noche. Si es que nosotros hacemos nuestro research acordemente. Entonces, un ejemplo de título que podríamos poner es 7 causas por las que no estás pudiendo dormir. Un ejemplo, que estoy dando así rápido, sin ningún research. Pero la cuestión es, dentro de la estructura de la frase, nosotros ponemos literalmente lo que es el deseo masivo, / lucha con la que lidia todo el día, / intentos fallidos. Y, en resumidas cuentas, tocamos lo que le importa al avatar, lo que más le importa a nivel general, y eso es lo que al fin y al cabo lo va a mantener enganchado para poder seguir leyendo. No sé, vos, Sí, te escucho.
Sí, entonces, si quieres ver ejemplos, te invito ahora mismo, si estás usando Shopify, busca la aplicación GemPages, Gempages, y ahí vas a tener plantillas. Y así vas a tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Entonces, ahí vas a tener un montón de plantillas y vas a ver que tienen unos títulos, tienen una imagen, tienen texto. Ahí, esos son pre-landing, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de pre-landing. Está lo que Facundo acaba de decir, por ejemplo, que se llamaría un listicle, así se dice en inglés, listicle, que básicamente dar razones lógicas de por qué el producto funciona o por qué estás teniendo un problema, dependiendo del nivel de conciencia, cómo abarques eso, que eso lo hablamos ayer en el otro podcast. Eso es lo holístico. Y un advertorial para el tema de las gomitas ya puede posicionarse a modo de un nuevo descubrimiento o de un testimonial. Por ejemplo, si tu producto, a ver, habría que examinar qué ingredientes tienen tus gomitas, para partir de cuál ingrediente puedes buscar un estudio clínico que verifique que tu producto sí va a ayudar a la persona a dormir mejor. Entonces, digamos que tiene ingredientes, me lo invento, esto es totalmente falso. Mis gomitas tienen la mora azul, no sé. Y la mora azul ha sido estudiada, tiene 50 artículos de Harvard que dice que ayuda a una zona cerebral para descansar mejor, no sé. Entonces, eso lo puedes presentar como el título. O el nuevo descubrimiento que dice que la mora azul apaga la zona cervical, no sé ni qué estoy diciendo, del cerebro y vas a descansar mejor. Eso puede ser una victoria a nivel de noticia. Ya a nivel de testimonial puede ser por qué miles de hombres en Argentina están utilizando la mora azul para dormir mejor. Y así crear una especie de artículo donde la gente se interese, la nutras y tenga más confianza para comprar, porque después de leer eso, pues ya consumieron información para cuando le den clic al llamado a la acción y vayan a la product page, estén más propensas a comprar. Y eso es lo que te va a permitir tener una tasa de conversión mayor. Si te vuelas este paso y lo que estás haciendo es enviar a la gente desde el anuncio a tu product page sin pre-landing de por medio, la mayoría pues no van a confiar en ti, no hay razones. Y además que teniendo en cuenta que hay competencia en el mercado, hay muchas personas ofreciendo gomitas para dormir. Entonces, en esa pre-landing tienes que posicionarte tienes que algo extra de por qué te tienen que comprar a ti, no a los demás. Y vos fíjate qué importante que es el nivel de conciencia que acabas de abordar. Es una locura, porque tranquilamente puedes hablar de 7 razones por las que tu producto es mejor, en donde ya estamos deduciendo que en base a la estructura tenemos la pre-landing a donde termina derivando, a la landing, a la product page. Entonces, pero antes de la pre-landing que vienen los anuncios. Entonces, si nuestra pre-landing es consciente del producto, el nivel de conciencia es consciente del producto y consciente de la solución, nuestros anuncios, ¿qué nivel de conciencia tienen? ¿A quién traen? Es una pregunta que le dejo a todos ustedes para que me gustaría que mientras están escuchando este podcast empiecen a anotar acá en los comentarios, lo empiecen a usar como un notero, por decirlo de alguna manera, y empiecen a tomar notas, ¿bien? Y pueden responder también a qué nivel de conciencia vas a terminar llamando. Porque todo esto también nos hace ejercitar un poco la cabeza y dejar de quedarnos en la teoría y empezar a tomar un poco de acción que después lo vamos a terminar extrapolando a lo que es básicamente nuestras marcas, ¿bien? Por otro lado, 7 razones por las que no puedes dormir, porque tenés el cortisol alto. Las advertorias literalmente son todo un mundo, tocar mecanismos únicos, dolores, niveles de conciencias. Y hablando de esto, quería comentar que hace muy poquito había visto un funnel de una persona que literalmente estaba creciendo solamente con estáticas, ¿ok? Y esa persona lo que hacía era literalmente tener una imagen que era altamente identificable para su avatar, tener un copy, es decir, en la descripción de Facebook, en la parte de arriba tener un copy largo, como si fuese literalmente 2 hojas de un docs. Y cuando la gente le daba clic al anuncio, pasaban literalmente a una pre-landing con los loguitos de Telefe, con toda la. Telefe es un canal muy conocido acá en Argentina, con Fox Sport, una presentadora y un título re llamativo que hacía alusión al dolor. Y después, literalmente, había como 7 páginas dentro de lo que era la advertorial, que vos bajabas y bajabas y bajabas y veías cómo te ibas nutriendo. O sea, literalmente, en vez de que te vendan con un anuncio de video en donde tocaban los 6 componentes, lo hacía tocando esos 6 componentes dentro de la advertorial. Y de ahí te terminaba llevando lo que es la pre-landing, el product page. Así que fíjense que todo esto es literalmente un universo y obviamente a veces no basta con solamente conocer del tema, sino que también tenés que involucrarte, empaparte, y con la práctica y también con, en cierto punto, una buena guía, unos buenos mentores, vas a poder conseguir resultados. Bien. Ahora, ¿con qué parte querés que sigamos, Juan? Hablamos de advertorials. Bueno, antes de seguir, nuevamente, para que nos están escuchando, cosas prácticas para llevarse a su casa, para aplicar. Como lo hablamos, número 1, tienes que ser consciente que existe una métrica muy importante, llamada la velocidad de carga de la página. Okay. Es una matemática sencilla. Tú vas a dividir obviamente partiendo de la base que ya tiene el pixel conectado y esas cosas en tu tienda y en tu cuenta publicitaria. Vas a dividir los visitantes a la página, o sea, los visitantes a la página entre el número de clics únicos en el enlace. Repetí otra vez, por favor. Visitantes a la página entre los clics únicos en el enlace. Visitantes en la página dividido clics únicos en el enlace. Sí, y ahí en Facebook, cuando configuras las métricas, ahí tú puedes configurar que sea porcentaje, para que este número se multiplique por 100 y te dé un porcentaje, ¿cierto? Y tú lo que quieres es que sea más de 70%. Si está por debajo de 70%, significa que, a ver, pues como volviendo un poquito atrás, número 1, utiliza Shopify, no uses tienda nube si tú otra cosa está usando eso. O puedes usar otro, Funnelish, hay otros softwares, pero asegúrate que no sea tienda nube.
a menos que, bueno, utilices otro constructor de páginas dentro de eso, pero el punto es que tiene que estar por arriba del 70%. Lo segundo es, si está por debajo de eso, mira a ver que las imágenes que subiste no sean tan pesadas. Puedes convertirlas al formato web, o sea, WEB y una P. Web, como sitio web y una P, en vez de colocarla en formato PNG o JPG o la que sea. Y también tienes que asegurarte que si tienes GIFs en la página, que no sean GIFs, sino que los subas en formato video y los colocas ahí al momento de configurarlos, como que quitas el reproductor, que la gente no le pueda como que dar play ni quitarlo, ¿cómo se dice? Ni avanzarlo, retrasarlo Claro, los sí, segundos, que no sino que tenga la línea de tiempo. se reproduzca como un GIF. Y bueno, así vas a subir la velocidad de carga de tu página. Y Velocidad de como lo carga hablamos, es igual a más dinero. Velocidad de claro, carga es igual a más tráfico que estás comprando. Es literalmente aprovechar la gente que está cayendo a tu embudo. Es como tener claro, en un local que no tenga personas que atienden a las personas, a la gente que quiere comprar. Entonces la gente se te va. claro. Entonces, número uno, entender todo ese concepto de velocidad de carga. Y número dos, ya entender todo el concepto de todo lo que envuelve las pre-landings, que como lo vimos, puede ser advertorial, listicle, etcétera. Y como paso práctico, ve a Pages y mira ejemplos. O busca en Google advertorial, listicle, y también mira ejemplos. Busca marcas, por ejemplo, de Estados Unidos que estén escalando fuerte con esta clase de estrategias. Y así para que la puedas aplicar a la tuya. No copiar, nunca copies, sino inspirarte. Y junto con el research, la investigación, siguiendo los pasos que hablamos en el anterior podcast, ya vas a tener una ventaja competitiva mayor. Eso como segunda cosa. Y tercero, es importante tener en cuenta es la congruencia en el funnel. Facundo, ¿quieres hablar sobre eso? ¿Qué es la congruencia en el funnel? Básicamente, cuando vos terminás llamando gente en tu anuncio, al final de lo que es el anuncio en cuanto a la estructura, que vuelvo a repetir, hablamos de esto en el podcast anterior, que se lo digo por si ustedes están un poco verdes, y es importante que vean el podcast anterior. Entonces, lo que les quiero decir, al final de su anuncio, entre el CTA y la página de aterrizaje tiene que haber una congruencia. Si yo, por ejemplo, te digo, comete estas gomitas que te bajan el cortisol y nunca termino hablando del problema, es un ejemplo boludo el que estoy dando, pero para que ustedes entiendan. Si yo te hablo de cómo las gomitas van a hacer que dejes de tener ataques de pánico y cuando termino cayendo, porque te bajan el cortisol, y cuando termino aterrizando en la advertorial, me terminas diciendo 7 razones por las que voy a dormir, no hay una congruencia. O sea, la gente entra a lo que es tu página para encontrarse con algo y se encuentra con algo totalmente diferente. Y eso termina matando la conversión. Ergo termina haciendo que quemes tu dinero y en consecuencia no terminas vendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener congruencia? Sencillo. Teniendo claridad de a quién estamos hablándole. Sabiendo que para nuestros anuncios, para nuestras advertorials y para nuestra pre-landing tenemos que tener un avatar, un problema, una solución. Vuelvo a repetir, un avatar, un problema, una solución. Y a lo largo de lo que es nuestro funnel, atacar a ese avatar, a ese problema y a esa solución. Bien, hay un montón de otras estrategias en donde podemos atacar varios ángulos y después canalizarlos dentro de nuestro mecanismo único, nuestro producto, etcétera. Porque un solo producto puede abarcar varios ángulos. Pero eso es tema de más adelante que después lo vamos a ver. Lo importante es que si vos no estás ahora en $50.000 por mes con tu tienda online, vos no te puedes dar el lujo de desatender al ángulo que te está funcionando y de desconocer al ángulo que te está funcionando. Porque es literalmente lo que está alimentando todo lo que es tu empresa. Es lo que está literalmente generando el cash collected, por decirlo de alguna manera. Es lo que está manteniendo, es el oxígeno de tu marca. Entonces, cuando vos tengas desarrollado, dominado ese ángulo, ahí podemos empezar a pensar en otras estrategias. Por eso lo más importante es que haya congruencia. Bien. Digamos, siguiendo el ejemplo de las gomitas para ayudarte a dormir mejor, hay muchos ángulos que se pueden utilizar, ¿cierto? Pero si, digamos, en el anuncio estás hablando de que no estás durmiendo bien debido al cortisol y la gente le da clic, y en el advertorial no estás hablando de cortisol, no hay congruencia, ¿cierto? A pesar de que sea el mismo producto, tiene que haber una conexión entre el anuncio y esa pre-landing para terminar de profundizar en esa información sobre la cual la persona se interesó porque por algo le dio clic. Entonces, no podemos caer en el error de que, aunque hablemos de un beneficio de la gomita, de por qué vas a dormir mejor y lo que sea, eh, o sea, asumir que eso vamos a poner en el above default. Ojo aquí, importantísimo, lo repito. Si hablamos de cortisol, siguiendo el ejemplo, en el anuncio, al darle clic en nuestra pre-landing, el above default debes seguir esa línea para que la persona sienta esa conexión. Y ya luego en el resto de la pre-landing, ahí sí podemos hablar de las otras cosas, de los beneficios, diferentes ángulos. Pero recordemos, si no hay congruencia, va a estar matando el above default. Y si matas el above default, estás quemando plata. Coincido totalmente. Y a la par de eso también quería decirles algo importante. Este literalmente es el error que todo el mundo comete, porque todo el mundo, cuando vos terminás, el above default no solamente está en tu advertorial, el above default también termina estando en tu product page. O sea, ustedes fíjense, la data que le estamos tirando, por Dios. O sea, es mi deber avisarles a cada uno de ustedes que tienen que ir a ver el podcast anterior y cuando yo grabe el próximo, va a ser mi deber que les diga que tienen que ver este podcast. El above default no se limita al advertorial solamente. También se ve influenciado en lo que es la product page. Porque en la product page nosotros tenemos algo que se llama un carrusel, dependiendo del tipo de product page que termines utilizando. Pero nosotros en Argentina y en gran parte del mundo, con Amazon, con Mercado Libre, etc., estamos acostumbrados a usar un carrusel. ¿Y para qué nos sirve ese carrusel? No para mostrar 40 ángulos de nuestro producto. ¿Ok?
No sirve para eso. ¿Sirve para qué? Para mostrarles cómo este papel higiénico me va a dejar la colarucha suave como la de un bebé. Un ejemplo. Para mostrar características, para mostrar qué hace este producto por el avatar, para mostrar cómo lo ayuda a tener su último deseo, para el deseo masivo que quiere, es decir, la transformación final. Entonces, el carrusel nos va a servir para abordar esos deseos, dolores, posibles objeciones, derribar una creencia limitante que tiene el avatar e instalarle una nueva. Entonces, fíjense cómo no solamente no nos limitamos a lo que son los anuncios. O sea, los anuncios son una parte, la advertorial es otra, el above the fold literalmente es otra. Y acá les voy a tirar un dato de color. El 80% aproximadamente, me atrevería a decir hasta el 93% de todo el tráfico que ingresa a tu website, y esto se los digo chequeado por mí, por la Universidad de Facundo Coelho, cuando vos usás un Head Map, ves que nadie se enfoca en las partes de abajo de tu landing. Todo el mundo termina mirando el above the fold, es decir, esa parte del carrusel. Cuando vos te esmerás en lo que vas a poner en la última pregunta abajo de todo en preguntas frecuentes, del 100% de las personas, casi nadie termina llegando ahí. Por eso acá es donde entra la ley de Pareto, que es el 20% que te da el 80% de resultados. Obviamente toda la landing tiene que estar espectacular, pero tu esfuerzo, tu enfoque, tiene que estar puesto, y vamos a tirar otro facto, en tres cosas. Tus anuncios, tu above the fold en cuanto a tu advertorial, y tu advertorial, porque en tu advertorial vas a básicamente hacerle un viaje para tocarle todos los dolores, todos los insights al avatar, y por último la above the fold de la product page. ¿Qué más querés agregar a esto, Juan? Bueno, diría que, resumiendo nuevamente, velocidad de carga, busca ejemplos de funnels de todo lo que hemos hablado y mira cómo lo puedes aplicar a tu marca. Y tercero, tiene que haber congruencia en todo el embudo, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese concepto de la above the fold, que es la primera impresión, tanto en la pre-landing como en la landing como tal, o la product page, como lo quieras llamar, al final de cuentas, es lo mismo. Si estás utilizando un cierto ángulo en el anuncio, procura que sea congruente con lo demás. Y ya cuando estás en modo pro, vendiendo, lo ideal es tener distintos funnels, como así, distintos advertorials, distintos listicles que complementen cada anuncio. Mira cada concepto que sacas, cada conjunto de anuncios como un embudo diferente, porque está atacando diferentes ángulos, diferentes personas. Pero bueno, esto ya es más avanzado. No que después necesitas lo podemos ver después. Claro, lo ideal es empezar con una cosa a la vez para no enredarse y apenas escalemos a las 30, 50, 80 ventas al día y ya empezar a diversificar eso. Entonces, eso sería lo práctico. Perfecto, perfecto. Bueno, yo tengo algo más para proponer, para hablar con vos. ¿Qué son los quiz? Y discúlpeme, o sea, muchachos, yo escalé una tienda más de 100K sin saber inglés. Así que, ¿qué son los quiz, José, Juan? Es otro tipo de funnel donde no estás enviando a las personas un artículo o lo que acabamos de hablar, sino a una serie de preguntas, donde le haces preguntas básicas, cómo te llamas, cuál es tu edad, en qué estás interesado, qué tipo de problemas estás experimentando, todo obviamente alrededor del nicho y del producto que vas a vender, para que cuando la persona vaya respondiendo pregunta por pregunta, ella misma se vaya autocualificando en decir, ah, mira, estos saben qué tipo de problemas existen y están creando algo personalizado para mí. Porque al responder unas preguntas, porque te plantean A, B, C, D, diferentes opciones, tú las respondes y eso te lleva luego al producto targeteado, listo para ti. Entonces es como una experiencia más personalizada. Es otro tipo de funnel. También pueden buscar ejemplos en internet, pero es bueno que lo sepan. Para que puedan tener un poquito para buscar ejemplos, pueden literalmente acciones rápidas, porque no quiero que se queden con esto, como que, viste, las personas cuando... Me gusta mucho la sinergia que tenemos, porque yo explico a nivel como quizás un poco, para mí es español, pero para vos capaz que es como un poco de teoría, y Juan lo baja a tierra. ¿Me explica? Entonces tenemos como los dos lados de explicación para que le termine llegando a la gente. Eso por un lado. Y segundo, todas las personas que están viendo este podcast mientras comen, mientras están entrenando, caminando, etcétera, escuchándolo, quiero que se tomen el tiempo de entrar, de abrir una nueva pestaña, de poner la biblioteca de anuncios de Argentina, Estados Unidos, lo que ustedes quieran, métanse en su nicho y van a encontrar algún funnel de quiz. O sea, los invito a que todos ustedes, literalmente, agarren, abran una pestaña y que busquen en la biblioteca, pongan biblioteca de anuncios de Facebook, que es completamente gratis, o pueden poner Atria, que es otra biblioteca de anuncios que es paga, pero pueden agarrar una tarjeta que no tiene dinero y hacen la prueba gratis, y acuérdense de cancelar esa prueba porque a mí me cobraron como $700, me lo devolvieron igual, pero se los aviso, usan email temporal, otro tip accionable, pero repito, abran una nueva pestaña, entren a la biblioteca de anuncios y métanse a ver estos funnels de marcas, ya sean competidores directos, indirectos, de otras industrias, para poder empaparse, porque literalmente este funnel de quiz, de advertorials, etcétera, están a 5 clics. Están a 5 búsquedas de Google. No es que están a 3 meses o a que pagues una formación de $3.000. El éxito deja pistas, decía Jim Rohn, que era el mentor de Tony Robbins, que fue el que terminó domando a Alex Hormozzi en una entrevista, que Alex Hormozzi la terminó borrando. Entonces, lo que les quiero decir es que están a 5 clics, a 5 búsquedas de ese funnel, de poder leerlo, de poder interiorizar algo, de aprender, de tener una ventaja competitiva. Y que eso termine siendo el cimiento de lo que va a hacer crecer su marca. Bien. Así que, bueno, abordamos el tema de lo que son las advertorias, quiz, above the fold, velocidad de carga. No sé por qué otro lado querés ir. Con esto sí es suficiente. Si querés que abordemos temas impositivos en Argentina, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Facundo, ¿qué es mejor, ABO o CBO? Es mucho, qué pregunta. Tengo un video viral de esto, tengo una par de video viral. Lo mejor, lo mejor es, el ABO es un desastre, muchachos. Tiene que hacer 100% un CBO. Dejen de hacer su voluntad y empiecen a hacer la voluntad de Meta. Fin. La pregunta es, ¿por qué es mejor CBO que ABO?
Porque vos con ABO estás ya diciéndole, estás forzando a Meta que termine gastando en un concepto que no sabes si va a ser ganador. En cambio, con una CBO, Meta termina distribuyendo el presupuesto al concepto que más cree que va a funcionar, que mejor capta la atención de la gente. Entonces, ya desde el punto de vista de que termina distribuyendo el presupuesto al concepto que más hace negocio para Meta, que es aumentar la retención, o sea, que la gente se quede más en la plataforma, eso es un checklist, eso es un check, tipo un punto a favor. Segundo, si tiene un buen CPA y un buen ROAS, es un anuncio ganador. Y eso, la única forma de que lo sepas es haciendo una CBO. En cambio, haciendo Pero una... hay que aclarar algo, hay que aclarar que estás partiendo de la base que tienes buenos creativos. Claro, sí, sí, sí. Porque de entrada, si tienes buenos creativos de verdad, van a funcionar en cualquiera. Eso es lo de menos. Deja de estar pensando en la estructura ganadora, de mover el botón ganador o de la segmentación, lo que sea, porque no va a tener el impacto suficiente a que si le dedicas horas al research y hacer anuncios ganadores de verdad. Yo puedo hacer un buen anuncio y en cualquiera de las dos estructuras va a vender. El tema es que si estás empezando, no destines tu energía, no destines tu foco en debatir cuál es mejor que la otra. Simplemente enfócate en hacer buenos creativos, en tener un buen embudo de ventas y una buena oferta, ¿cierto? Y ya más adelante, cuando estés en modo pro, ahí sí te encontrarás con cuando estás gastando ya miles de dólares al día en publicidad, así empiezas a evaluar si ABO de pronto te ayuda a controlar un poquito más el gasto, porque estamos gastando miles de dólares al día en publicidad y sí hay manera de mejorar un 10, un 15% de tu... un 10 o un 15% de tus resultados diarios, pero nuevamente ese 10-15% va a impactar ya en presupuestos altos, no cuando estás empezando. Entonces lo primero es hacer anuncios buenísimos, que empiezas a vender un montón, obviamente tienes una buena logística, un buen producto, un buen servicio al cliente, un buen backend, un buen todo, empiezas a reinvertir todo, aumentas el presupuesto diario, empiezas a vender 10 veces más y ahí sí empiezas a hacerte la pregunta de qué es mejor, si ABO o CBO. Y la respuesta es ambas. Ya va a depender de tus creativos y, bueno, de otras cositas ya pronto serían temas ya para otro video de bid cap, cost cap, porque incluso si yo te digo que CBO es mejor, por ejemplo, luego te sale otra persona que te muestra que tiene 5 campañas de CBO diferentes con objetivos diferentes porque tiene diferentes productos o vende en diferentes países. Y lo mismo con ABO. Puede que salga una persona que está invirtiendo $20,000 diarios en publicidad y necesita tener un control mayor de cada uno de los anuncios porque si no está quemando plata. Entonces es un debate, ninguna mejor que otra, y por eso te digo, concéntrate en hacer buenos creativos, buen embudo y tener una buena oferta, un buen producto, buena logística, buen servicio al cliente, buen todo. En el próximo podcast, vamos a hablar de todos los tipos de oferta que hay y todos los tipos de oferta que ustedes van a ver con nosotros en el próximo podcast no lo van a ver en ninguna formación de pago. Así que les voy adelantando, vamos a ver quiz, vamos a ver literalmente kits, vamos a ver todos los tipos de oferta que existen en el mercado en el próximo podcast. Así que les voy dando un recordatorio que se suscriban a mi canal, que se suscriban al canal de Juan, que nos vayan a seguir en Instagram, facu.coelho, mi Instagram, como Pablo Coelho. Soy Juan Ríos, el tuyo. Lo dejas abajo escrito. Los dejo acá abajo escrito. Así que, importante. Próximo podcast, vamos a ver una de las formas más importantes de subir la tasa de conversión, que es tu oferta. Y otras consideraciones más que se le escapa a todo el mundo, que tienen que ver con cositas que tienen que estar en tu landing, que se le termina escapando a todo el mundo. Y vamos a ver también algo muy importante, que les voy a decir ahora en un ratito, en este mismo episodio, que es cómo saber si nuestra oferta termina siendo ganadora o no. Es decir, porque no tiene que ver solamente con que venda, tiene que ver con literalmente cuál es la que nos está dejando más dinero. Y para eso hay métricas. Y esas métricas son de las que vamos a hablar. ¿Ok? Pero antes de seguir con eso, ¿qué es lo que vos querés decir, Juan? No, como tú lo acabas de decir, el tema de la oferta también puede subir tu tasa de conversión. Y no solo la tasa de conversión, porque hay una métrica madre que se llama en inglés el revenue per visitor, es decir, la facturación por visitante o la ganancia por visitante, depende de cuál métrica uses. Que es básicamente, por ejemplo, digamos, una tienda que tiene una tasa de conversión del 2%, ¿cierto? Pero su ABO o su ticket promedio es de $50, ¿cierto? ¿Qué prefiere Facundo, para ponerte un ejemplo fácil? Vender un producto de $10,000, por un ejemplo exagerado, y tener una venta al día y entran 100 personas a tu tienda, o sea, tienes una tasa de conversión de 1%. ¿Qué prefieres? ¿Eso o vender 50 productos de $20 y tiene una tasa de conversión de 5%? Y déjame caer las matemáticas, gente, porque yo mucho mate. Para esto les voy a ser sincero, la que me deje más plata prefiero. Entonces, la que te da plata. 50 por 20 es la primera que dije. Es de $1,000. Claro, o sea, gano $1,000 con la segunda opción. En cambio, gano 50, gano $10,000 con $10,000 con una tasa de conversión del 1%. O sea, fíjense lo importante que es esta métrica. Esta métrica, en particular, vamos a desarrollarla, les vamos a enseñar a cómo sacarla en Shopify en el próximo episodio. Repetimos, ¿por qué es importante el revenue per visitor en vez de la tasa de conversión? Sencillo, porque tienes que tener en cuenta que también existe el ticket promedio. Entonces, tú quieres ganar más plata, ¿cierto? A ti a final de cuentas, siendo sincero, no te interesa si subes la tasa de conversión o la bajas o el AOV. A ti lo que te interesa es más plata, ¿cierto? En términos súper prácticos. Vamos a seguir con lo último. Impuestos en Argentina. ¿Se puede crecer una tienda online acá en Argentina de forma 100% limpia sin hacer ningún tipo de chanchullo? ¿Sí o no, Juan? Bueno, yo soy colombiano. Diría que Facundo es el óptimo para decirlo. Pero puedo hablar desde la experiencia un poquito, aunque no soy experto, ¿cierto? Y disclaimer,
Todo esto que vamos a hablar es simplemente de nuestra experiencia personal. No somos contadores, no somos abogados y no somos profesionales del rubro. Tienes que hablar siempre con un contador y abogado si se requiere. O con nosotros, porque a nosotros nos fue muy bien después de tantas palizas. Y después de pasar por Ok, cientos de contadores, de gastar millones de pesos en contadores, etcétera, etcétera, etcétera. ok, pero hablando en serio, eso es un disclaimer, ¿cierto? No, no nos hacemos responsables de esto, simplemente experiencia personal. No, no por malo, sino que porque cada tienda tiene una estrategia tributaria y de impuestos diferentes. Pero lo que les quiero decir, siendo monotributista, literalmente estás en el sueño americano, el sueño argentino, el sueño latinoamericano. ¿Cuál es? Es literalmente no pagar un puto impuesto y llevarte todo, más del 30% de profit. Eso número uno, siendo monotributista. Porque lo único que tenés que pagar es un impuesto del 3% de ingresos brutos. ¿Ok? Entonces, para entrar dentro de lo que es la parte tributaria, vos cuando vas a empezar a hacer e-commerce, si vos facturaste menos de $80.000 el primer año, creo que son $88.000 aproximadamente, menos de 100 millones de pesos argentinos, sos monotributista. Cuando vos pasás esa parte de ser monotributista, ahí es cuando te vuelves responsable inscripto y empieza un poco más el dolor de cabeza. Siendo monotributista, vos jugá. ¿Qué significa vos jugá? Vos enfocate en tus anuncios, enfocate en la landing, etc. Ahora bien, cuando vos ya empieces a escalar tu tienda y veas que estás ganando, estás facturando 1 millón, 2 millones de pesos por día, es cuando vos tenés que empezar a ajustar los cinturones porque va a empezar a caer sobre vos mucha carga impositiva. No solamente vas a tener que pagar lo que son ingresos brutos, vas a tener percepciones en Mercado Pago, vas a tener que pagar ganancias, vas a tener que pagar IVA. Y a pesar de todo ese quilombo que quizás si todavía no sos responsable inscripto o si ya lo fuiste y quebraste, es un dolor de cabeza, se puede manejar y puede seguir siendo rentable, tal cual como venías como monotributista, con un CPA de 9, 10, 11, $12, siendo responsable inscripto, para que te quede bien grabado en la cabeza, podés ser rentable acá en Argentina, con cierto tipo de estrategias legales fiscales, ¿ok? ¿Cuáles son esas estrategias legales? No es nada del otro mundo. Pero lo que te quiero decir es que si sos monotributista, que la mayoría de ustedes lo van a hacer o lo son, no tienen de qué preocuparse hasta que lleguen a los 2, 3 millones de pesos diarios. Cuando lleguen ahí es cuando ustedes ya se buscan un contador, que disclaimer, me pueden escribir a mí al privado y demás y podemos hablar y les puedo pasar un contacto. Y de esa manera se empiezan a preparar para lo que es la nueva era, la era en la que ustedes ya son responsables inscriptos. Bien, por otro lado, algo muy importante de lo que no hablamos, que me parece que todo el mundo ya lo tiene sabido, porque es el ABC del e-commerce, es dentro de impuestos entra también cuál es tu CPA break-even, cuál es el costo por adquisición, costo por resultado, costo por compra, como te guste más decirle, en donde vos salís empatado. ¿Qué significa que salgas empatado? En donde no ganás ni perdés dinero. Vos tenés que saber cuál es esa métrica, porque ese es tu norte hacia dónde vos tenés que ir. Vos tenés un CPA break-even, que es donde no ganás ni perdés dinero, es como que metes pauta en publicidad y es como, hice una venta y no perdí ni gané. Y por otro, solo moví dinero. Y por otro lado tenés tu CPA goal, no sé cómo se le dice, tu objetivo de CPA, Target. tu target CPA, que es el CPA al que vos tenés que llegar para, por ejemplo, tener un 25% de profit. ¿Ok? Entonces, supongamos que tu break-even CPA es de $16, de $15, y tu CPA, tu target CPA, es decir, el CPA al que vos tenés que llegar, es de $12 para tener un 25% de profit. ¿Cuál es Y nuestro bueno, objetivo? si ahora mismo le escriben a Facundo la palabra CPA en su Instagram, él les envía una plantilla donde pueden calcular su CPA target y su break-even, como lo está hablando. ¿Ok? Así que escriban la palabra CPA y les paso lo que es la plantilla. Entonces, como les decía, este CPA que nosotros vamos a sacar no es un número que nos inventamos, sino que viene a partir de todos los impuestos que nosotros gastamos, que nosotros pagamos. Les voy a hacer un disclaimer. Nosotros tenemos costos. O sea, ¿cuáles son los costos que tenemos que saber para... ¿Cuáles son los costos que tenemos que contemplar? ¿Cuáles son los costos y los gastos que tenemos que contemplar para saber cuál es nuestro CPA break-even y nuestro target CPA? ¿Ok? Número uno, la comisión que nos saca Mercado Pago. Número dos, la comisión que nos sacan las 3 cuotas de Mercado Pago. Número tres, ingresos brutos, que es del 3 al 5%. Número 4, sos responsable inscripto, IVA, ganancias. ¿Me explico? Número 5, el costo de tu producto. Número 6, el costo de tu producto con las cajas, si es que viene una caja. Número 7, cuánto te sale cada envío. Número 8, cuál es tu fulfillment. Entonces, todo eso nos va a dar nuestro CPA. Eso por un lado. Y después por otro, una vez que nosotros tenemos nuestro CPA, tenemos nuestro profit al final de mes, nosotros tenemos que hacer las cuentas. Y ningún software como Scalafy, ni otro software por ahí que nosotros estuvimos con dolores de cabeza, nosotros literalmente quebramos por usar Scalafy, para que se den una idea. Porque Scalafy no sirve para nada. Scalafy no te da los números en tiempo real. O sea, Scalafy es literalmente la receta para el desastre. Para que agarres y pienses, oh, estoy ganando plata, ahí está la caja, y la caja, y la caja. Las pelotas son la caja. Eso te estás patinando la plata de tu negocio sin saber cuál es el profit de verdad. Entonces, Scalafy, a un disclaimer, no sirve para nada, no te orienta. Es puro chucu para que liberes dopamina, que tienen la mejor intención los chicos, pero no están preparados para lo que es Argentina de verdad, ¿ok? Entonces, se los digo con la mejor intención. Dale, muchachos, el mensaje siempre va con amor. Entonces, como les decía, tienen que contemplar todos los costos y a final de mes tienen que contemplar también los empleados que tienen. ¿Me explico? Porque hay que pagar al contador, hay que pagar a la gente que despacha, hay que pagar los autos que la gente se toma o cuando vos te... Servicio al cliente. Servicio al cliente, cuando vos agarras con tu auto y te vas a buscar lo que es la mercadería, la llevas otra vez al fulfillment. Todo eso son gastos que en teoría estarían dentro de tu costo, pero terminan siendo gastos en contaduría. Entonces, al profit que vos tenés por mes, tenés que sacarle los gastos fijos de tu negocio. Sea que tenés un local, un galpón, etc. Entonces, no es difícil, es sencillo, pero esta es la parte que nadie te cuenta y en la que nadie te está asistiendo y en la que yo veo que todo el mundo te habla de cloud code, de esto, de cómo hacer e-commerce, y muchos incluso están migrando, o sea, porque son cagones, la realidad es esa,
se están yendo para infoproductos, porque no tienen la valentía para poder afrontar todo esto. Bien. Entonces, me encanta, Ray Black Cats. Es la forma, me encanta, me sale el corazón. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay que dar una contabilidad precisa de todo, incluyendo toda la estrategia fiscal. Exacto. No es lo mismo la contabilidad fundamental básica de facturación, menos coste de envío, menos coste de producto, menos anuncios, y ya no. Tienes que también tener menos impuestos, es decir, menos cuánto estás pagando de IVA, sería el 21% de Argentina, ¿cierto? Y menos las otras cosas, ¿cierto? Entonces, y también tener en cuenta que a veces Metas no es preciso con las métricas, entonces hay que evaluar todo muy bien o crear unos Excel, o sea, un spreadsheet, un Excel bien preciso, o utilizar la IA para que te ayude con eso, Que pero nosotros tenemos. Y que cuidado ahí. nosotros. Es mucha data el Excel. Es demasiada data, pero podríamos ver algo para desarrollar para poder ayudar a los pibes. Si alguien necesita ayuda con el tema de contabilidad, que te envíen un mensaje a Instagram, podemos ayudar. Pongan contabilidad acá, me cuentan su situación y vemos cómo los podemos ayudar. Así que nada, el propósito de todo esto es crear una linda comunidad de com que básicamente estamos todos acá para seguir creciendo. O sea, literalmente, independientemente estemos en el mismo nicho y demás, hay un montón de subavatares, hay un montón de formas de diferenciarnos con mecanismos únicos. El mercado es grande. También uno paga por un cliente, después los capitaliza con recompra. Hay un montón de estrategias. Entonces, la competencia es lo más sano que hay. Saca lo mejor de cada uno para que se mantengan flow y poco más. Bueno, ahí resumiendo todo este episodio, hablamos de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de los embudos de venta. Recordemos, velocidad de carga, buscar ejemplos de advertorial, lísticos, todo lo que va en cuanto a pre-landing y ver cómo lo puedes adaptar a tu marca. Y tercero, que haya congruencia entre los anuncios, el above the fold, tanto de esa pre-landing como de la product page. Y cuarto, pues tener todo el tema contable bien bueno. Entonces, y ofertas que vimos y vamos a seguir en el próximo podcast hablando de ofertas. Espectacular. Así que nada, familia, como les digo, si quieren aprender a hacer anuncios ganadores, tienen el próximo podcast que se los voy a dejar literalmente acá, que debe estar apareciendo acá entre Juan y yo. El anterior. Que lo pueden ver acá. Ahí hablamos de cómo hacer anuncios ganadores, los 6 mecanismos, los 6 componentes que construyen un anuncio ganador, qué es un mecanismo único, etcétera. Literalmente vamos a fondo, a grano. Todo lo que tienen los gringos y las formaciones que hoy en día tienen todos los masivos a $4.000, $3.000, lo tenemos ahí completamente gratis, explicado en español para que termines de ver el podcast y para que empieces a aplicar. Completamente gratis. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y vamos con toda. Abrazo grande. Chau, chau.